Tengo 87 años y hace unos días me llamó mi hija desde Sevilla. Vive allí con su marido y los chicos. Bueno, chicos, ya pasan de los 20, pero para mí seguirán siendo críos toda la vida. Me llamó con ese tono suyo, entre cariño y preocupación, que últimamente ya le conozco bien. Que si papá, ¿estás comiendo bien? Que si te has tomado las pastillas, que si has ido al médico, y al final, como siempre, me lo dijo. Papá, así no puedes seguir. Yo vivo aquí, en Dos Hermanas, en el mismo barrio de toda la vida. Llevo 62 años en este piso. Llegué recién casado con Lola, mi Lola, que en paz descanse. Hace 5 años que se fue, 5 años y 4 meses para ser exactos. Los primeros meses casi no me lo creía, ¿sabes? Me despertaba por la mañana y durante un segundo esperaba oler el café recién hecho, como siempre, pero luego nada. Silencio. Mi hija me dijo que tenía que pensar en opciones, que podía irme con ellos una temporada, que podíamos buscar a alguien que me ayudara en casa, o incluso, esto me lo dijo bajito, como con cuidado, que miráramos alguna residencia. Residencia. Esa palabra sonó rara saliendo de su boca. Yo le dije que sí, que vale, que lo pensaría. Pero cuando colgué el teléfono, me quedé sentado en el sofá, mirando la tele sin verla de verdad, dándole vueltas a la cabeza, pensando qué iba a hacer con mi vida ahora. Al final probé lo de irme con ellos. Me dijeron que fuera unas semanas, a ver qué tal, y al principio, la verdad, estuvo bien. Me prepararon el cuarto de invitados. Mi hija cocinaba. Los nietos venían a darme un beso cuando llegaban a casa. Después de tanto silencio, aquello se sentía como un alivio. Pero poco a poco empecé a notarlo. Ellos tienen su vida, claro. Se levantan temprano, salen con prisas, vuelven tarde. Los chicos están con sus cosas, con el móvil, con los amigos, y yo estaba allí en medio como un mueble más. No me trataban mal, ojo, que no se entienda eso. Simplemente yo no encajaba en ese ritmo. Yo me iba a dormir cuando ellos se sentaban a ver la tele. Me levantaba cuando ya se habían ido todos. Comía a las 2:30 porque era la hora. Y yo siempre he comido a las 3. Tonterías, lo sé. Pero son esas tonterías las que te hacen sentir que estás en tu casa o que estás de paso. Un día mi yerno me preguntó si necesitaba algo del supermercado. Muy amable, sí, pero me lo preguntó como se le pregunta a alguien que ya no puede ir solo. Y yo siempre he ido solo al súper. Siempre. Desde que Lola ya no podía, era yo el que hacía la compra. Y en ese momento me di cuenta de algo. Me estaban cuidando. Y cuidar está bien. Pero yo no quería ser solo alguien al que hay que cuidar. No todavía. Así que a las 3 semanas me volví a casa. Mi hija se quedó preocupada, claro, pero le dije que estaba bien, que prefería mi casa. Y era verdad. Cuando abrí la puerta y olí ese olor a piso cerrado, a viejo, sentí un alivio enorme. Esto era mío. Aquí nadie me preguntaba si había desayunado. Aquí podía hacer lo que me diera la gana. Aunque claro, hacer lo que te da la gana con 87 años no es lo mismo que con 50. Me cansaba más. A veces se me olvidaban cosas. No recordaba dónde había dejado las llaves. Dudaba si había cerrado el gas, o si ya me había tomado la pastilla, o no. Una tarde me resbalé en el baño. No fue nada grave, un golpe tonto, pero me quedé en el suelo un rato intentando levantarme. Y pensé, si esto me pasa de noche, ¿quién me encuentra? Mi hija volvió a insistir entonces con lo de buscar ayuda. Alguien que viniera unas horas, que me hiciera la compra, que limpiara un poco, que me acompañara al médico, y lo intentamos. Vino una mujer muy maja, de Ecuador. Se llamaba Patricia, trabajadora, educada, siempre correcta.
Pero yo no terminaba de acostumbrarme a verla en mi casa, tocando mis cosas, abriendo mis armarios, colocándolo todo a su manera. No era culpa suya, era cosa mía. Me sentía observado en mi propio hogar. Y luego estaba el dinero. Con mi pensión voy justo. Pagar a alguien todos los días, aunque fueran pocas horas, se notaba. Y cuando Patricia no podía venir, mandaban a otra persona distinta. Y luego a otra. Yo ya ni sabía a quién tenía que explicarle dónde guardaba cada cosa. Fue entonces cuando mi hija volvió a sacar el tema de la residencia. Fuimos a ver una cerca de aquí, nueva, limpia, con jardín. Nos enseñaron las habitaciones, el comedor, la sala de actividades, todo muy correcto, todo muy ordenado. Pero yo miraba aquello y solo veía horarios. Desayuno a las 9, comida a la 1:30, cena a las 8, actividades de 10 a 11. Todo medido, todo controlado. Y la gente que había allí, Dios mío, algunos ni levantaban la mirada, otros estaban en silla de ruedas, con la boca abierta, perdidos. Y yo pensaba, pero si yo todavía camino, todavía me ducho solo, todavía leo el periódico. ¿De verdad ya me toca estar aquí? Esa tarde volví a casa. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde me senté con Lola miles de veces, y me eché a llorar, así, sin más. Lloré porque no sabía qué hacer, porque ninguna opción me parecía buena, porque sentía que se me acababan las alternativas, como si el mundo ya no tuviera sitio para mí tal y como era. Pasaron unos días, yo seguía solo, dándole vueltas a todo, hasta que una mañana bajé a por el pan, como siempre. En el portal me crucé con Laura, una vecina del segundo, 30 y pocos años, 2 niños pequeños, siempre con prisas. Ese día la vi especialmente agobiada. Uno en el carrito, el otro llorando. Me paré y le pregunté si necesitaba ayuda. Me miró sorprendida. Me dijo que no, que bueno, que tenía que llevar al pequeño al médico, que el mayor no tenía cole porque también estaba malo, que ella tenía que trabajar desde casa y que no sabía cómo iba a apañarse. No sé por qué, pero le dije, yo puedo echarte una mano si quieres. El mayor se queda conmigo un rato, le pongo los dibujos y ya está. Al principio dudó, dijo que no hacía falta, pero insistí y al final me lo dejó. Se llamaba Hugo, rubio, delgadito, con la nariz llena de mocos. Lo subí a casa, le puse la tele, le di unas galletas y me senté a su lado. Fue raro, pero bonito. Hacía años que no tenía un crío en casa. Cuando Laura volvió estaba tan agradecida que casi se pone a llorar. Me dijo que le había salvado la mañana y yo me sentí útil. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Unos días después me pidió otro favor, luego otro más, y yo encantado. Empecé a recoger a Hugo del cole algunos días. Laura, si veía que me faltaba algo, me lo subía del súper. Su marido me ayudó a cambiar una bombilla que ya no alcanzaba. Y sin darnos cuenta, empezamos a funcionar como una especie de familia rara. Entonces me di cuenta de algo más. En el barrio había mucha gente así, gente que necesitaba pequeñas cosas. Un vecino mayor que no podía bajar la basura, una chica que trabajaba hasta tarde y no llegaba a recoger un paquete. Yo empecé a estar más atento, a ofrecerme, y la gente empezó a ofrecerse conmigo. Me traían tuppers de comida, me llamaban para tomar un café, me preguntaban si necesitaba algo, y ahí lo entendí. Yo no necesitaba que me cuidaran como a un niño, no necesitaba que alguien controlara mi vida. Lo que necesitaba era seguir siendo yo, seguir aportando algo, seguir siendo alguien que importa, no alguien al que hay que aguantar. Hace poco hablé con mi hija, le expliqué todo esto. Al principio no lo entendía, me decía que me iba a cansar.
que era mucho para mí, que qué pasaría si me caía o me ponía malo. Y tiene razón en parte. Pero le dije: hija, prefiero cansarme haciendo algo que importa, que morirme de aburrimiento esperando a que alguien me lleve al médico. Sigo viviendo solo, sigo teniendo días malos, días en los que me duele todo y no me apetece ni levantarme. Pero también tengo días en los que Hugo me espera en el portal con un dibujo, o Laura sube un café y se queda charlando un rato, o el vecino del quinto me pide que le eche un ojo a su madre. No sé qué pasará dentro de 6 meses, ni dentro de un año. Puede que un día me caiga y no pueda levantarme. Puede que llegue un momento en el que sí necesite ayuda todo el día. Y cuando llegue, llegará. Pero hoy no. Hoy todavía puedo. Todavía tengo algo que dar. Y mientras sea así, quiero seguir siendo Manuel. El del cuarto, el que recoge a Hugo, el que baja a por el pan cada mañana, aunque le cueste un poco más que ayer. Porque envejecer no es desaparecer, es cambiar. Y sí, hay cosas que ya no puedo hacer. Pero hay otras que ahora hago mejor que nunca. Escuchar, tener paciencia, entender que lo importante no es cuánto tienes, sino con quién lo compartes.